Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos al culto virtual del 14 de junio del 2020, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este culto, como de costumbre, con una oración inicial, pidiéndole sobre todo a Dios que nos dé la sabiduría y la guía necesaria para que sea Él que nos hable a través del Espíritu Santo, y que también que el banquete que tenga hoy preparado a través del pastor Jonathan sea de bendición y de provecho para nuestras vidas y para las familias. Padre bendito que moras en las alturas, Señor, te damos gracias por otro día más, por otro domingo que nos dejas disfrutar, Señor, de tu presencia. Sabemos que donde hay dos o tres reunidos, Señor, ahí estás tú en medio de nosotros, ahí está en medio tu Hijo Jesucristo. Te pedimos ante esta situación, Señor, que nos des la serenidad y la paz para poder llevar las cosas. Sabemos y reconocemos que tú, Señor, tienes el control absoluto de todo, Padre, y que aunque son tiempos difíciles, sabemos que si te tenemos en nuestro corazón, Señor, todo lo vamos a poder llevar con un poquito más de serenidad. También te pedimos, Señor, que lo que hoy se hable en este culto sea como de un banquete provechoso para nuestras vidas, Señor, para cada familia. Gracias te damos también, Padre, porque a través de estos medios tú nos permites acercarnos un poquito más a ti y poder llevar la palabra, Señor, de todo lo que tú quieres decirnos. Te pido que bendigas al pastor Jonathan, que sea el Espíritu Santo que hable a través de él, dale la sabiduría necesaria. Gracias también por contar con una herramienta tan importante, no solo con esta, sino de los hermanos que hacen posible esto, como la hermana Iraíz, a través de su música para alabarte y adorarte. Sabemos que todo eso es como un olor grato ante ti, Señor, que sube más allá de nuestros techos, Señor, para alabarte. Gracias te damos, Señor, por todo esto. Te pido que nos bendigas y que nos muestres un poquito más, Señor, de lo que quieres tú de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sean bienvenidos, hermanos. Con esto damos inicio a nuestro culto y buenas tardes. Hola hermanos, quiero invitarles a que el día de hoy puedan cantar junto conmigo el himno 484, que nos recuerda que no hay razón para permanecer tristes, para permanecer angustiados, porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros, que su palabra nos levanta y que nos da fuerza. Vamos a cantarlo.
Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer todo el capítulo. Yo lo voy a leer en la versión Biblia textual, pero tú sígueme con la Biblia que tengas a la mano. Dice así: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne, aunque también yo puedo confiar en la carne. Si alguno otro cree poder confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por amor al Mesías, y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basado en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Prosigo hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto. Y si sentís algo diferente, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. Hermanos, sed imitadores de mí y observar a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque andan muchos, de los cuales frecuentemente os decía, y hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre, y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual también puede someter a sí mismo todas las cosas. Amén. Hola hermanos y hermanas, esta sección que acabamos de leer, capítulo 3 de Filipenses, es muy posible a los más estudiosos y eruditos en el tema concuerdan en que es posible que Pablo haya dado 2 cartas a Epafrodito cuando iba a regresar a los Filipos. Una con todo lo que ya hemos visto de los filipenses, y otra con justamente esta sección o este capítulo 3, la cual se le iba a dar solamente a el equipo de líderes o a los pastores en la iglesia de Filipos para que la leyeran. Con el tiempo se volvió una carta general para toda la iglesia y para muchas otras iglesias. Pero bueno, vamos a introducirnos y a aprender qué es lo que Pablo quería enseñar con esta sección, con este capítulo 3 que hoy tenemos en nuestras Biblias, a los filipenses. En esta semana murió uno de mis cantantes favoritos que se llama Pau Donés. Él era el cantante de una banda que se llamaba Jarabe de Palo. Y bueno, me gusta mucho su música porque tenía canciones que hablaban mucho acerca del amor, de la paz, de la amistad, de la esperanza, de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, él murió de cáncer en el colon. Y estaba justamente... cuando supe que murió, pues estuve buscando algunas cosas en internet y encontré un documental muy profesional que hacen acerca del cáncer. Y le preguntan a Pau Donés, ¿no? Que cómo él
cantaba de la vida, cantaba de la esperanza, cantaba del amor, y ahora que está viviendo por una etapa difícil, ¿qué piensa acerca de ello? ¿Cómo puede lidiar con eso? Y él dice, ahora más que nunca, ahora en medio de esta etapa, ahora en medio de pues esta circunstancia difícil, puedo entender mis canciones y puedo aprender aún más de ellas y quiero componer aún más canciones. Es una paradoja. Una paradoja tiene que ver con un dicho o un concepto que parece contrario a la lógica. Un ejemplo de eso es lo que hoy vivimos como iglesia en este tiempo de coronavirus, en donde estamos encerrados, en donde no podemos ir al templo, pero estamos más unidos, estamos comprometidos aún más con Cristo, aún ahí encerrados en nuestras casas, y que ahora que salgamos vamos a salir con más pasión y con mucho más entrega para servir a Cristo. Eso es una paradoja. O aún en medio de la cárcel, como Pablo escribe una de las cartas mucho más alegres, con más trascendencia, con plenitud de gozo, aún en medio de la cárcel. Bueno, eso es una paradoja. La vida de un cristiano, hermanos, vive constantemente en una paradoja que va más allá de lo lógico. Y justamente es una paradoja porque la salvación en sí misma es algo en contra de la lógica, en contra de nuestra lógica humana, pero no en contra de la lógica de Dios. Y por eso el título de nuestra predicación se llama Cuidado y seguridad de nuestra salvación. Pablo en esta sección quiere enseñarnos cómo experimentar la lógica de Dios y no la lógica humana en cuestión de nuestra salvación, de la seguridad de nuestra salvación. Y bueno, vamos a desarrollar con este texto y vamos a aprender acerca de algunos aspectos, algunas enseñanzas que podemos encontrar acerca del cuidado y seguridad de nuestra salvación. La primera cosa o aspecto que podemos aprender es que tenemos que cuidarnos de las falsas enseñanzas. Dice el versículo 2 y 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los que mutilan, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Pablo, hermanos, está advirtiendo a la iglesia acerca de este grupo judeocristiano, ya lo habíamos visto en otras sesiones, los cuales enseñaban y practicaban que solo podía ser salvo si era circuncidado. Y entonces este grupo obligaban a los gentiles cristianos a circuncidarse para ser salvos. Y claro, Pablo estaba en contra de esto, estaba muy molesto por esto. Este grupo tal vez aún no había llegado a la comunidad de los Filipos, pero en otras comunidades en donde Pablo ministraba, como los Gálatas, como los Efesios, esta comunidad ya estaba teniendo cierta trascendencia. Y hermanos, Pablo les da 3 características a este grupo. La primera es que los llama perros. A los perros, hermanos, se les consideraba como animales impuros. Se les consideraba como animales impuros. Y justamente lo que Pablo quiere enseñarles es que este grupo era un grupo impuro porque no estaba predicando y no estaba entendiendo la autenticidad del evangelio, el evangelio puro, sino que estaban añadiendo prácticas que no tenían que ver con el cristianismo, que no tenían que ver con lo que Jesús vino a enseñar. Otro adjetivo el cual describe a este grupo es que son malos obreros.
Y es muy interesante como un capítulo antes, o lo que vimos la semana pasada, nos da el ejemplo de dos buenos obreros, de dos personas que eran líderes, que eran perfil para que pudiéramos nosotros entender lo que significaba seguir a Cristo y lo que significaba tener a personas dignas en el ministerio. Bueno, pues entonces, ahora dice, si ya les enseñé lo que eran dos personas dignas del ministerio, ahora les voy a enseñar lo que no es digno del ministerio, las personas que no son dignas del ministerio. Y justamente a este grupo los llaman malos obreros. Y bueno, ya hemos hablado de eso. Son aquellos líderes, pastores que no buscan a Jesús auténticamente, o no buscan hacer las cosas del reino auténticamente, sino que solamente buscan sus propios intereses. Sus propios intereses. Y la tercera descripción es que los llama mutiladores del cuerpo. La circuncisión, hermanos, era una regla judía, era parte de la naturaleza, de la nacionalidad de los judíos. Ellos veían esto como una regla, pero hermanos, los gentiles, número uno, no eran judíos, por lo tanto no debían de practicar esto. Y número dos, lo más importante es que la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación ni con un acto de fe. No tenía nada que ver con eso. Pero este grupo subyugaba a estas personas y los obligaba en muchas ocasiones a circuncidarse. La verdadera prueba de la circuncisión, hermanos, no radica en el cortamiento de la carne. La verdadera circuncisión no radica en el cortamiento de la carne, sino en el servicio espiritual. El seguir a Cristo y ser seguidor de Jesús, hermanos, es la única religión la cual no tiene nada que ver con hacer algo o que nosotros tengamos que hacer algo, sino la salvación es por regalo de Cristo, de Dios. La salvación no se puede comprar, la salvación no se puede financiar, la salvación no se gana con acciones o con prácticas. La salvación es un regalo de Jesús a nosotros por creer en Él y poner nuestra vida en Él. Por eso me encanta cómo traduce la Nueva Traducción Viviente: los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Filipenses 3:3. También en Colosenses, Pablo dice: además en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Pablo está diciendo que la verdadera circuncisión es cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando una persona admite ser un ser pecador y ahora quiere vivir bajo la gracia de Dios, bajo el propósito de Cristo. Hermanos, nuestro cristianismo, no está basado en rituales, prácticas o acciones. No se puede hacer eso y no podemos comprar la salvación con eso. Nuestro cristianismo está basado en la persona de Jesús, porque Él ya lo hizo hace más de 2000 años. Y hoy en día, hermanos, sigue habiendo grupos, personas que quieren adjudicar prácticas para la salvación. Quieren adjudicar rituales para mostrarte de una manera salva o con fe. Y eso solamente lo podemos hacer por medio de Jesús. El bautismo nos salva. El venir a la iglesia todos los domingos nos salva. El separarte del mundo y vivir en la montaña, hermanos, nos salva. El saberte cientos de textos bíblicos nos salva. El traer tus ofrendas o tus diezmos nos salva. El pasar por todos los libros de discipulado nos salva. La verdadera prueba, lo repito, de la circuncisión no radica en el cortamiento de la carne, sino en el servicio espiritual. Solo por medio de Jesús podemos vivir una vida plena y una vida totalmente espiritual. Solo Jesús y en Jesús podemos encontrar nuestra salvación, la verdadera circuncisión. Hermanos y hermanas,
Cuidémonos de aquellas falsas y malas enseñanzas. Pero aquí, ojo, algo bien importante también. Cuidemos que tú y yo no seamos obstáculos para que otros creyentes, para que otras personas, para que las personas de allá afuera, para que las sociedades se acerquen a Cristo. Porque también como iglesia podemos estar cometiendo ese error. Ser obstáculos. Ser obstáculos. Mejor seamos puentes, seamos canales para que las personas tengan un encuentro con Él. Tengan un encuentro con Él. Otra cosa que nos quiere enseñar este pasaje, ya vimos que tenemos que cuidarnos de las malas enseñanzas, pero también tenemos que cuidarnos de confiar en lo humano, de confiar en la carne. Ese es un tema que se ve muy específico en este pasaje o en estos versículos. Confiar de la carne. Dice el versículo del 4 al 6 de esta sección capítulo 3. Aunque también yo puedo confiar en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por el amor del Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superior del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. Así es, hermanos. La palabra correcta es estiércol. Algunas otras traducciones lo dicen como basura. Pero la palabra correcta es estiércol. Pablo dice, siguiendo la lógica de este grupo que estaba incitando a los cristianos a circuncidarse y que se jactaban por ser judíos, decía, si alguien se puede jactar, si alguien puede presumir, si alguien puede tener todo el currículum, soy yo. Si alguien tiene todas las credenciales, soy yo. Y voy a explicarlo, hermanos, que son el pasaje que acabamos de leer. Quiero explicar este currículum al cual Pablo dice, yo me puedo jactar de todo eso. Y fíjense, dice, circuncidado al 8º día. Esto podría significar su tradición, sus raíces, de que cumplieron y llevaron a cabo su circuncisión tal cual y como lo pide la ley, en su registro de natalidad. Es decir, no había de que era un judío nato. Su acta de nacimiento decía circuncidado al 8º día. La segunda cosa, del linaje de Israel. Podríamos decir que Pablo era del linaje de Abraham, es decir, codescendencia y cofundador de la nación de Israel. Es decir, Abraham, el cofundador de la nación de Israel, porque el fundador es Dios, obviamente, pero él fue la persona que agrandó la nación de Israel. Entonces, viene del linaje de Abraham, de la descendencia del cofundador de Israel. La otra característica que menciona Pablo es de la tribu de Benjamín. ¿Esto qué significa? Que Pablo venía de la familia de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín y esto quiere decir que Pablo o Saulo viene de la familia real, era de sangre azul, Pablo, sangre azul judía, incluso por eso es muy posible que por eso le hayan puesto a Pablo Saulo por Saúl, porque venía de la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo por qué Pablo decía esto. La otra característica es que decía hebreo de hebreos. Pablo hace referencia a su educación. Hebreos. Recordemos que Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel y Gamaliel, hermanos, era uno de los maestros más reconocidos. Era uno de los maestros más estudiosos y con más trayectoria en la época de los judíos, de los fariseos. Y Pablo tuvo el privilegio, porque ojo, hermanos, no todas las personas tenían el privilegio de estudiar, pero Pablo había tenido el privilegio de estudiar bajo
los pies de Gamaliel. Podríamos decir que Pablo hoy en día hubiera estado en una escuela privada, ¿no? No sé si en la Ibero, el ITAM o en alguna otra de estas escuelas. Bueno, Pablo tenía ese privilegio. Y la otra característica es que en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que hay en la ley irreprensible. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo, hermanos, vivió bajo la enseñanza más autoritaria, más religiosa y más estricta que pudo haber. Tan estricta que incluso Hechos 7 marca que Pablo fue testigo, y creo que no solamente es testigo, que impulsó al martirio de Esteban. Eso era parte del testimonio de Pablo, hermanos, el martirio de Esteban. Es decir, este grupo estaba dispuesto a matar. Tal vez hoy, no sé, sería un sirio radical o alguno de otras esas naciones que son kamikazes. Bueno, Pablo tenía rasgos de ese tipo, hermanos. Pero lo más importante, lo que dice versículos 7 y 8. Todo esto lo tengo como perdido, lo tengo como basura, lo tengo como estiércol. Todo esto lo tengo como estiércol si lo comparo con Jesús. Es decir, Pablo había dejado de lado todas estas cosas, todos estos antecedentes importantes y había dicho, Cristo es lo que hoy determina mi seguridad y lo que determina lo importante en mi vida, hermanos. Ahora lo más importante para mí es Cristo. Este grupo del cual Pablo habla en este pasaje se jactaba, de su superioridad, de sentirse más espiritual, de tener más palancas, de tener más trascendencia, de algunas otras cosas. Y Pablo dice, ojo, si hay alguien que pudiera jactarse de eso, soy yo, pero todo eso lo tengo como basura y como estiércol. Lo que Pablo estaba diciendo es que las cosas a las cuales él antes consideraba como prioridades o valiosas, ahora para él son estiércol. Pasan a segundo plano. Su prioridad es Cristo. A veces, hermanos, la mundanalidad, la indiferencia, la pereza, el egoísmo ciega a las personas. Nos ciega como cristianos. Por tanto, es necesario que todas estas cosas, las cosas de este mundo, sean mantenidas dentro de su contexto y dentro de su marco correcto. ¿Tener dinero es malo? No. ¿Tener una carrera y estudios profesionales buenos es malo? No. ¿Tener educación digna es malo? No. ¿Tener currículum con mucha experiencia es malo? No. ¿Tener influencia es malo? No. ¿Tener recursos materiales es malo? No. Pero si todo lo utilizas para subyugar, para humillar, para sentirte más que otros, entonces estás en el camino incorrecto. Estás cometiendo un grave error y estás dejando a un lado a Cristo. Y nuevamente, esto es una paradoja. Las cosas en las cuales la sociedad pasa su vida, pasa su esfuerzo, pasa su tiempo y sus recursos tratando de obtener, nosotros como cristianos lo tenemos como basura. Para el cristiano eso no es lo verdaderamente importante. El cristiano sabe que nada de eso se compara con conocer y experimentar a Cristo y a Cristo. La tercera cosa que podemos aprender de este pasaje, ya vimos que tenemos que cuidarnos de las malas enseñanzas, cuidarnos también de confiar en lo humano, que tiene que ver con esto que acabamos de ver. Y ahora Pablo va a hablar acerca de la seguridad del evangelio. Cuidado y seguridad del evangelio. Por eso ese es el título de esta predicación. Y bueno, va a empezar a hablar de la seguridad del evangelio, y eso lo podemos leer también en el versículo 8 y 11, y ahorita lo voy a explicar. Y dice así: y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor. Si pueden subrayar en sus Biblias, conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, increíble, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías. También si puedes subrayar mediante la fe del Mesías sería buenísimo. La justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Y me encanta porque este pasaje, hermanos, resume la tesis de todo el libro de Romanos. Estos 3-4 versículos podrían resumir toda y explicar toda la tesis del libro de Romanos. Y explica en esta tesis la esencia del evangelio y del por qué ser creyente en Cristo y del por qué ser un cristiano. La esencia del cristianismo está en Jesús, en la persona de Cristo, cuando depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en la persona de Jesús. En la persona de Jesús, eso tiene que ver con el punto anterior. Pero Pablo también en este pasaje enseña que la justicia, de la misma manera, solo la encontramos cuando nuestra fe es depositada en Cristo. Y es allí donde la verdadera justicia toma sentido para nuestras vidas. Pablo pudo creer que la justicia se basaba en todo lo que él había logrado, obtenido, o la experiencia que tenía, o este grupo de judíos hubiera pensado que la justicia estaba basada en todo lo que tenía, pero no, hermanos. La salvación y la justicia no tienen que ver eso. El evangelio no tiene que ver con eso. Lo que Pablo estaba diciendo es que él encontró la vida y la plenitud al conocer a Jesús y experimentar la resurrección. Y también participar de los padecimientos de la fe en Cristo. Y también experimentar la plenitud. Aún en medio de eso, nosotros como cristianos podemos vivir en plenitud y confiados aún en medio de esta etapa del COVID-19. Incluso es muy padre estos versículos porque Pablo explica de una manera muy genuina la vida de un cristiano. Resurrección, padecimiento, muerte y resurrección. Increíble. Esa es la seguridad del evangelio. Esa es la seguridad. Y nuevamente es una paradoja. Porque si tú pones tu confianza y esperanza en cualquier otra cosa que no sea el evangelio, vas a perder. Lo vuelvo a repetir. Si tú pones tu confianza y esperanza en cualquier otra cosa que no sea el evangelio, vas a perder. Pero si pones tu esperanza en Jesús, encontrarás salvación. Es una nueva paradoja otra vez. Hoy la palabra paradoja podría ser el segundo título de esta predicación. Incluso estaba tentado a hacerlo. La paradoja de la salvación, pero es muy real y este pasaje lo muestra. Jesús lo dijo de otra manera. El que trate de salvar su vida, la perderá. Lo vuelvo a repetir. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Mateo 10:39. Mateo 10:39. Qué hermoso. La seguridad de la salvación. En Cristo Jesús somos justificados. Poniendo nuestra fe en Cristo, encontramos salvación, resurrección. En Cristo Jesús nos da la fuerza para vivir en estos tiempos difíciles ante cualquier circunstancia, confiando que Él es la meta. Y justamente eso es lo que queremos ver. Seguridad al llegar a nuestra meta es la cuarta forma de aprender del cuidado y la seguridad de nuestra salvación. Y eso lo encontramos en el versículo 12 al 21. Versículo 12 al 21 dice: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante. Prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Hermanos, Pablo en esta sección utiliza la metáfora del atletismo, del correr o de la caminata. Es decir, la vida cristiana es una carrera, la vida cristiana es una caminata. Yo sigo en la carrera
aún no llego a la meta, es lo que quería decir Pablo, pero lo que sé es que no voy a voltear atrás. No me voy a dejar derrumbar. Y mi meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto significa que mi meta es seguir, trabajar y mantenerme en la esperanza de Cristo. Nuestra meta, hermanos, es cada día estar bien parados en la carrera de nuestras vidas, confiando en que la camiseta que traemos puesta dice: Cristo Jesús ya venció. Esta carrera, hermanos, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido experimentar, y como lo dije en otra predicación, somos privilegiados de poder portar la camiseta de Cristo. Ahora, tú y yo necesitamos seguir adelante, seguir fijándonos en esa meta. Y todo esto es para nuestro crecimiento. Seguridad en nuestra salvación, seguridad de cuál es nuestra meta y también seguridad en nuestro crecimiento. Dice versículo 15 y 17. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto, y si sentís algo diferente de manera también, esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. Hermanos, sed imitadores de mí y observar todo a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando en el versículo 15 Pablo dice acerca de la perfección, no habla de que somos seres perfectos, de que estamos completados, de que no hay nadie como nosotros. Realmente la palabra correcta, hermanos, para esta frase de perfección tiene que ver maduros espiritualmente. Es decir, todos los que somos maduros espirituales, todos los creyentes en Cristo que han estado en una madurez, pensad en esto, caminemos juntos, marchemos juntos, mantengámonos juntos en este propósito del Evangelio. En este propósito del Evangelio. Y Pablo dice, y por favor, sean imitadores de mí, no porque sea perfecto otra vez, sino que yo sigo en la carrera. Una mejor traducción sería: mirad a otros que me siguen también a mí. Y esto me recuerda, hermanos, que la iglesia primitiva, los apóstoles, el mismo Pablo, habían entendido y los había caracterizado una misión, la misión en Cristo. Y esa misión es la que nos debe de caracterizar a ti y a mí. Miren cómo nos conducimos, miren cómo vivimos, miren e imítennos. En el griego, la traducción para imitar, para la palabra imitar o para la palabra imítenme a mí, la mejor traducción, hermanos, podría describir lo que hoy ustedes y yo conocemos como una imprenta, como un sello, como una imagen plasmada. Bueno, la imprenta se descubrió 1000 años después, pero esa es la mejor imagen que puede describir esta palabra. Un sello, una imagen. Lo que Pablo estaba diciendo es: sean un sello de nosotros, sean una imagen, sean como nosotros. Como nosotros. Siempre, hermanos, siempre nosotros mismos tenemos que tener personas que impriman una marca, un sello en nosotros. Necesitamos hermanas y hermanas que sean referentes en nuestras vidas, a los cuales podamos acudir, a los cuales nos puedan orientar, con los cuales podamos abrir nuestros corazones. Personas que sean un ejemplo de Cristo. No van a ser perfectos, claro que no, pero el tener personas cerca de nosotros que se saben sus debilidades, que se saben sus virtudes, que lo reconocen, van a ser de ejemplo. Nosotros podemos ser de ejemplo. Y eso es lo más hermoso de pertenecer a una congregación o a una iglesia local. A una iglesia local. Y concluyo con lo siguiente. Pablo, hermanos, termina como empezó, con una advertencia. ¿Se acuerdan que vimos lo primero que vimos? Advertía de los perros, de los malos líderes, de aquellos que buscan su
propia vanagloria. Y bueno, en esta sección también va a terminar con una advertencia. Y bueno, eso está en el versículo 18. Dice, porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías. Durante todo el libro de Filipenses, hermanos, Pablo ha advertido de algunos de los grupos que lamentablemente estaban en contra del evangelio o estaban agregando cosas al evangelio que no tenían nada que ver. Aún no llegaban a la comunidad de Filipos, pero Pablo advierte. Uno de ellos son cristianos que disputaban con Pablo y que lo veían como competencia. Recordamos el capítulo 1. Judaizantes es el segundo grupo, son los judaizantes que promovían la circuncisión, que incluso este pasaje lo menciona, pero también previamente ya lo habíamos hablado. El tercer grupo son algunas posibles divisiones dentro de la comunidad de Filipos. Recuerden que Pablo alienta mucho a la unidad, al mantenerse en un mismo propósito, al mantenerse en una misma visión, y esto podría decir que seguramente había sabido de algunas personas que estaban queriendo dividir la comunidad de los Filipos. Pero esta advertencia se vuelve aún más personal y aún más dolorosa. Esta advertencia que encontramos en el versículo 18 en adelante se vuelve una advertencia de un grupo nuevo, podríamos decirlo, y se vuelve más personal y más dolorosa porque incluso dice que Pablo llora y Pablo tiene lágrimas por esto. Y esto creo que nos quiere decir que había algunas personas de la comunidad de los cristianos que ya se habían afiliado a los grupos de los cuales acabo de mencionar y del cual voy a describir a continuación también, que es el cuarto grupo. Y Pablo estaba triste, estaba desconsolado porque se habían afiliado a otros grupos que no tenían nada que ver con el evangelio. Esto muy posiblemente había pasado en otras comunidades locales, pero los filipenses tal vez ya estaban también experimentando esas cosas. Dice el versículo 19, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Y esta es la descripción del grupo número 4 al cual advierte Pablo. Este grupo describe tres aspectos, o Pablo describe de este grupo tres aspectos que está en contra del evangelio y el cual a Pablo lo tiene muy triste. Número 1, su Dios es su vientre. Esto nos habla de que su prioridad es saciar el cuerpo humano y darle rienda suelta al cuerpo. Por eso su Dios es su ser y su Dios es su vientre. Esta era una característica de este grupo. La segunda característica, su gloria está en su propia vergüenza. Muy posiblemente este grupo se avergonzaba de la cruz. No como Pablo, que para Pablo la cruz era un referente y un significado de la victoria de Cristo, pero para este grupo era vergüenza. Esto también puede ser que se jactaban de su pecado y de su andar y no les importaba. Hasta se sentían orgullosos posiblemente. No había arrepentimiento. Esta es la segunda forma en cómo describe a este grupo. Y la tercera característica de este cuarto grupo es que solo pensaban en lo terrenal. Es decir, estos pseudocristianos, su visión se basaba en lo terrenal. Y hermanos, creo que este grupo también es muy contemporáneo. En nuestra actualidad existe una sed por saciar el cuerpo, por saciar las necesidades del yo y del ser. También no hay arrepentimiento ni vergüenza. Y también, hermanos, hay un amor y una pasión por lo material y lo terrenal. Esa es una de las primeras advertencias y conclusiones de Pablo para esta sección del capítulo 3. Pero hay una segunda advertencia y una segunda conclusión. Y dice el versículo 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús el Mesías, el cual
transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual también puede someter a sí mismo todas las cosas. Y quiero decirte algo muy importante, y el por cual Pablo describe de esta manera esta segunda advertencia. Los Filipos, la ciudad de los filipenses, pertenecía a Roma. Y todos los ciudadanos que estaban en los Filipos tenían el derecho y tenían los valores, o en este caso tenían derecho a recibir cualquier beneficio de un ciudadano romano. Y es muy posible que estuviera produciendo en los corazones de algunos congregantes de los filipenses cierta seguridad social y terrenal que estuviera distrayendo a los filipenses de su verdadera identidad y de su ciudadanía celestial. Es decir, había algunos creyentes en los Filipos que posiblemente ya estaban sintiendo una seguridad terrenal, una seguridad social por estar en los Filipos y por tener todos los beneficios de pertenecer a Roma. Y Pablo les dice, no, su ciudadanía no pertenece a Roma, su ciudadanía es celestial y pertenece a Cristo. La ciudadanía celestial del cristiano no es resultado de sus propias obras, sino que siempre depende de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, recordemos que tener cuidado, tener precaución de las falsas enseñanzas, de las malas enseñanzas, de los grupos que no predican el evangelio de una manera auténtica. Seguridad también de que nuestro cristianismo está basado en la persona de Cristo y que nuestra fe depositada en Él nos justifica y nos permite acceder al Padre. Seguridad de que si estamos en Cristo, tenemos clara nuestra meta y nuestra carrera. Y Él ya nos ha dado la victoria y estamos siendo perfeccionados. Hermanos y hermanas, la paradoja del Evangelio es que para nosotros no es lógico. La salvación no es lógica, pero para Dios sí. Y yo te invito a que des ese paso. Que dejes a un lado todas tus seguridades terrenales y materiales y que te asegures en Cristo, en el Evangelio, en la carrera que Él nos ha dado, en la meta que Él nos ha dado y en que Él ya nos ha dado la victoria. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles y recordarles las actividades de esta semana. Como cada miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 7 de la noche. Este espacio ha sido de mucha bendición porque hemos podido orar unos por otros. Así es que te invitamos a que te unas, si es que no lo has hecho, todos los miércoles a las 7 de la noche. El pastor está mandando la liga o el link para que te puedas conectar y bueno, a su vez la podamos compartir con gente que esté necesitada. Si tú conoces a alguien que tenga alguna situación de desempleo, enfermedad, etcétera, este es el momento en el cual podemos compartir palabra de Dios. Y los días jueves estamos retomando ya nuestra femenil. Todos los jueves a las 6 de la tarde, pues hemos sido muy bendecidas o vamos a ser muy bendecidas con una clase en línea. Estamos en vivo con la hermana Iraís, ella nos está hablando sobre Santiago. De verdad ha sido de mucha bendición este libro para nosotras. Así es que si quieres ser parte de este grupo, pues como es en vivo, te invitamos que nos mandes tus datos para que te podamos dar de alta y pues así podamos bendecirnos unas a otras con Santiago. Los días jueves a las 6 de la tarde. Y pues bueno, los días domingo estamos en nuestro culto de dominical a las 11 de la mañana. También ha sido de mucha bendición poder recibir palabra, alabar, cantar y pues orar un poquito. Entonces te invitamos a que tú seas parte de estas actividades. Recuerda compartirlo. Todos los domingos se está subiendo ya a las redes sociales
la predicación, así es que por favor compártelo para que llegue a alguien más. Este es un momento en el que estamos viviendo de mucha necesidad, entonces va a ser súper padre y súper bonito que podamos compartir nuestras actividades con los demás. Gracias, queridos hermanos, les mando un beso y reciban un saludo de parte de la familia Roldán Ignacio. Hasta pronto.